Ya, esta es la tercera ayudantía y los temas que vamos a ver son primero pandas para que puedan hacer manejos de datos, un poquito de NumPy pero muy chiquitito, sí, es más que todo porque pandas necesita para ciertas cosas integración con en este caso NumPy. Vamos a ver objetos, orientados a objetos un poco, y voy a ver si es que queda algo de tiempo para ver lo de las pruebas unitarias, que creo que lo vieron un poco en clases, pero si no aquí se los menciono. Eh, bueno, y eso básicamente. Después lo ideal es que veamos un poquito de documentación, cómo pueden documentar cosas, y más de orientado a objetos, ya porque eso es lo más difícil. Y de hecho después viene un ramo que es puro objeto y bueno, es mejor que sepan al tiro lo que van porque ese ramo igual es complicado. Lo más probable es que les pidan hacer eso a mano y bueno, se van a morir ahí. Pero bueno. Ya, lo primero es que para trabajar todo esto con Python vamos a usar Colab. Para irse a Colab, bueno, ya saben, se van aquí. Yo le iba a hacer un documento, pero la verdad al final preferí no hacerlo porque es mejor mostrárselo en vivo que estar leyendo un documento. De todas maneras lo voy a terminar después porque es bueno que lo tengan y así también lo puedo usar a futuro si es que se lo tengo que pasar a más gente. Pero bueno, lo bueno de Colab es que tiene muchas librerías ya instaladas y funciona con Python súper fácil. Ahora, la estética es distinta y ¿cómo funciona esto? Bueno, ustedes tienen bloques y en estos bloques pueden hacer cosas. Por ejemplo, yo puedo decir, no sé, A igual 2 y B igual 3. Bueno, y aquí le dan a play y en este caso ejecuta el código. Ahora se demora, no sé por qué, pero bueno. ¿Ven? Y aquí cuando ya está el tick significa que está correcto. Ahora, los bloques comparten la memoria. Por ejemplo, si yo coloco print A, si se fijan, me mostró el 2. Es decir, comparte lo que yo ejecuto en un bloque en otro. ¿Cuál es la gracia de esto? Que podemos segmentar el código y trabajarlo de manera más cómoda. Ya cuando están manipulando datos o quieren segmentar una parte específica para tocar solo eso, o mejor todavía, si yo ejecuto algo, dejo corriendo un proceso que tarda, no sé, supongamos 5 minutos, y no quiero volver a ejecutarlo de nuevo para probar algo, puedo hacerlo por bloques. Ejecuto en un bloque eso, queda almacenado y luego en otro bloque puedo hacer todas las modificaciones correspondientes. Entonces, básicamente van almacenándolo en la RAM, ¿ya? De hecho, aquí están las estadísticas a la derecha y ahí pueden ver, les dan bastante, así que no se preocupen por eso. Eh, bueno, esto se guarda en Google Drive, así que lo pueden ir guardando acá. De hecho, aquí tienen para hacer una copia en Drive. Y miren, también lo pueden copiar en GitHub, en caso de. Ahora, estos códigos están en otro formato. Si se fijan, es un formato distinto al Python normal. Tienen que fijarse en eso. Sobre todo porque cuando quieran juntar los códigos, van a tener que tener otra estructura. Pero bueno, es básicamente lo mismo. ¿Ya? Pueden ir juntándolo ahí, viéndolo por partes, no es complejo. Lo ideal es que empiecen a programar con esto. Ya es mucho más cómodo, es mucho más limpio. Y cuando tengan que hacer análisis de datos más adelante, lo más probable es que utilicen esto. Así que igual es lo ideal que lo vayan probando. Entonces, vamos a utilizar pandas. Bueno, ¿y qué es pandas? Es una librería, como dije, que deja manipular datos, en este caso, datos que nosotros creemos o datos que traigamos de otros archivos, ¿ya? Eh, a ustedes les pasaron un archivo, en este caso, de Spotify, ¿ya? Yo lo voy a cargar, pero después. Igual la idea sería que no lo cargase para que ustedes trataran de jugar ahí con ello. Pero si se fijan aquí en la carpeta hay algunos archivos que están en formato CSV y que nos van a servir para poder probar qué hace Pandas. ¿Ya? Pero a priori vamos a trabajar con archivos, o sea, con datos propios. Entonces, para importar Pandas, simplemente colocan import Pandas y ya está cargado. Ahora pueden trabajar con Pandas. El problema es que si trabajan así, bueno, es un poco incómodo, porque para llamar a cada una de las funciones tendrían que colocar pandas.tanto. Entonces aquí por lo general pueden acortarla y colocarle una, un acrónimo. En este caso yo le voy a colocar PD y listo. Ya, ahora, ¿cómo funciona?
Bueno, esto trabaja con un marco de datos, ¿ya? Es muy similar a lo que tienen en Excel, ya que básicamente la celda y tienen sus columnas y sus filas. Ahora, con esa sintaxis pueden crear el marco de datos, ¿ya? Ahora, este marco de datos, si lo generan así, en este caso les va a dar un error porque tienen que colocarle eh, datos, ¿ya? Y perdón, aquí me falta un F, ya, eso en mayúscula, ¿ya? Les va a dejar así. Si se fijan, sale como una tablita, pero es básicamente porque Colab lo ordena automáticamente para que tenga ese formato. Ahora, aquí dentro pueden introducir datos, columnas y lo que ustedes quieran. Por ejemplo, supongamos que queremos colocar los nombres de personas y sus IDs. Para eso, lo que tienen que hacer en este caso es usar un diccionario. ¿Ya? Si no recuerdan diccionario, no se preocupen, se los digo ahora. En este caso le asignan perdón, un nombre, ya que esta en este caso es nuestra como clave, que es por la cual nosotros vamos a acceder a los datos. Ya es básicamente el header o la cabeza de la columna. Y luego los elementos que van a añadir. Se coloca como un formato de lista y lo que van a escribir aquí dentro. Y aquí podríamos poner, no sé, Philip, Paulo. Ya tienen que ir separándolos, eso sí. Pablo y, no sé, Hugo, por ejemplo. Entonces, con eso, ya una vez lo ejecutan, si se fijan, se carga. Ahora, estos números que están aquí al lado no son el ID como tal, ya para que no se confundan. Estos son simplemente valores que se agregan para saber en qué orden de la fila estamos. Es decir, esta es la fila 0, 1, 2. Ya, si ustedes quieren agregar, en este caso, el ID, lo que podríamos hacer es simplemente acá colocan una coma, le colocan ID, dos puntos, y aquí añadiríamos el ID. Puede ser un número, puede ser un string, lo que quieran. En este caso le vamos a poner números. Ahora, tiene que haber el mismo número, en este caso, de valores que hay aquí que acá. Fíjense, aquí podemos hacer eso, pero si yo borro uno, me va a arrojar un error porque, claro, me faltan valores. Entonces tienen que estar compensados. Bueno, con estos datos se pueden hacer bastantes cosas. Y bueno, lo primero es decirles que si se fijan, yo aquí no coloqué un print y esto se me está mostrando solo en pantalla. Ya eso es porque Colab, en este caso, muestra el elemento en pantalla sin la necesidad de hacer el print. Y encima le da un formato. Si se fijan, aquí se muestra de esa forma y bueno, la otra era muy distinta, ¿ya? Eso para que lo tengan en cuenta. Es mejor trabajar así. Y bueno, eso solamente pasa si lo escriben de manera literal. Si ustedes colocan, por ejemplo, mi tabla, igual el comando, si se fijan, no lo muestra en pantalla. ¿Ya? Pero si yo escribo de nuevo así mi tabla vacío, ahí lo va a mostrar. Bueno, ¿qué puedo hacer en Pandas? Bueno, si se fijan aquí yo puedo escribir mi tabla. Lo primero es keys. Keys me va a mostrar en este caso todos los headers de la parte de la tabla, ya de la columna. Si se fijan aquí me los deja y me dice qué tipos son. En este caso un objeto porque efectivamente estamos asignándolos en este orden de lista y está entre medio de las llaves y por eso ya se atribuye como una clave. En este caso no se fijen mucho en eso, esto es simplemente para saber qué tipo de datos son el, la columna, ¿ya? Cómo la registra, pero el identificador, eso, no me salía la palabra, el identificador, ¿ya? Ahora, cuando ustedes tienen muchos datos, lo que va a pasar es que no se va a mostrar todo, porque imaginen tuvieran 10.000 datos. No se pueden colocar los 10.000 datos acá, gastaría mucha memoria. Y además sería bastante laboroso para la computadora hacer eso. Entonces lo que pueden hacer en este caso, y lo que se utiliza, es head. Head va a mostrar los 5 primeros elementos de la tabla, ¿ya? Aunque ustedes también le pueden especificar. Por ejemplo, si yo quiero ver 2, se fijan, me va a mostrar 2, ¿ya?
Y eso también lo pueden hacer al revés. Si no me equivoco era footer. No, era footer entonces. Ay, no me acuerdo cómo era. A ver, aquí me lo debería decir. Bueno, pero no se preocupen. Ya, pero hay otro método para mostrar los de abajo. No me acuerdo ahora cómo era, pero era algo así de foot. Es para mostrar en este caso el pie, de acuerdo a la parte de abajo. A ver si era ese, creo. Bueno, no, ya, pero no importa. Y también pueden llamar en este caso por una columna en específico y teniendo el identificador de la misma. Por ejemplo, yo puedo decir mi tabla ID y en este caso me va a devolver la columna de las IDs solamente. Ya, si quieren, por ejemplo, la de nombre, lo mismo. Ok. Bueno. Ahora, ¿cuál es la utilidad de esto? ¿Y qué podemos sacarle más de provecho? Supongamos que yo quiero añadir más datos en esta tabla, ya porque tiene poquitos y no sé, quisiera extenderlo. En este caso quiero añadir una fila más. Bueno, para eso tendrían que definir en este caso la fila. Por ejemplo, nueva fila y aquí simplemente colocan el mismo arreglo, ya, la parte de acá la tienen que definir nuevamente, es decir, coloco ID. Luego le defino en este caso el valor que le quiero colocar. En este caso es un número, así que simplemente lo dejan así. Y luego definen nombre. ¿Ya? Tienen que fijarse que tenga el mismo valor que acá. Ya si son distintos por una mayúscula o lo que sea, les va a dar distinto. Y en este caso, no sé, pongamos, no sé, Sergio. Ya una vez tienen creado esto, no va a pasar nada, porque ahora lo tienen que añadir. ¿Ya? Y para eso tiene que estar esto también dentro de un marco de datos. Entonces, nuevo data frame y aquí simplemente colocan pd.dataframe y aquí tienen que añadir el nueva fila. Ok, ahora simplemente creé el marco, pero no está adjunto a la tabla que yo tenía. Si se fijan está acá, pero tengo que añadirlo ahora a la tabla. ¿Cómo hago eso? Y bueno, aquí le voy a cambiar el ID porque si no va a chocar con el ID de acá. Bueno, ahora lo tengo que añadir. ¿Cómo lo añado? Bueno, Pandas tiene aquí otra función. Aquí por lo general se le suele colocar df para simplificarlo de dataframe. Así que... Y aquí simplemente se coloca pd con cat. Ya, con cat lo que hace es concatenar, obviamente. Y bueno, lo primero recibe dos parámetros. ¿Ok? En este caso lo primero que recibe es lo que quiero juntar. En este caso quiero juntar mi tabla y lo quiero juntar con la nueva fila. Pero en este caso es nuevo def. ¿Ya? Que es el data frame que crea. Ahora, si yo lo creo así, simplemente así, y de hecho lo voy a mostrar. Si se fijan, aquí me quedó como un 0, y eso es porque esto está desordenado. Es decir, el elemento 0, en este caso del orden, lo está tomando como el mismo, ¿ya? Y eso es porque no respeta el orden de entrada. Para poder hacerlo bien, lo que tienen que hacer es simplemente colocarle ignore index y le colocan true. Ya y con eso, lo que va a hacer es que va a ignorar el orden que tenía este elemento al principio. Ya que si se fijan, este era 0 acá. Lo va a ignorar ese y lo va a hacer como si no tuviera un index y le va a asignar 1 automáticamente. Ya, si lo hacen así, si se fijan, ahí ya lo respetan y no hay problema. Bueno, ahora supongamos que queremos añadir en este caso una columna. Supongamos que queremos poner, no sé, columna de, no sé, género, por ejemplo. Entonces, para añadir eso, lo mismo. Esto en todo caso está un poco explicado en el documento, pero es mejor que lo veamos así. Para que también sea un poquito más entrete que solo leer. Bueno, y ahora tienen que añadir los géneros. Ahora, si se fijan, tenemos 4 elementos.
¿ya? Tienen que añadir 4 porque si no, los otros, lo que va a pasar es que van a quedar como indefinidos, ¿ya? En este caso van a quedar así, que no tienen ningún valor asignado. Para evitar eso, en este caso vamos a asignarle 4. Así que, no sé, supongamos que le ponemos masculino, masculino, uy, no sé, femenino y femenino. Ya, y creamos el data frame en este caso y ahora lo tenemos que añadir al otro. ¿Cómo lo añadimos? Fácil. Nuevamente pd.concat, lo mismo. Los valores que queremos concatenar en este caso, mi tabla con género. Y ya, y lo vamos a dejar así. Si hacemos eso, lo que va a pasar en este caso, si se fijan, se añade abajo. Se añade abajo y además, perdón, aquí no era mi tabla, porque mi tabla sería lo que había antes. Tengo que colocar el data frame nuevo donde añadí el apartado de Sergio. Ahí sí, ¿ya? Y si se fijan, bueno, primero me añadió la columna abajo y me ignoró los valores, es decir, no los añadió a la par. Y aparte los demás valores los rellenó como nulos. Yo no quiero eso en este caso, quiero que lo añada simplemente al lado. Y para hacer eso, simplemente tienen que colocar acá axis igual 1. Si hacen eso, quiere decir que lo van a colocar directamente en el primer valor y lo va a asignar. Y, perdón, era abajo, acá. Y una vez hacen eso, ven, si se fijan, lo añade. Ahora, la gracia de todo esto es que yo puedo tomar los valores y sacar datos, métricas. Y eso es lo que quiero hacer. En este caso, supongamos que quiero ver cuánta gente, hombre y mujer hay. La sintaxis de esta parte se parece mucho a base de datos. Yo sé que no han visto base de datos, pero bueno, cuando puedan verlo, véanlo, porque la verdad que esto es muy similar. Entonces, lo primero es, esto lo vamos a asignar a otro data frame, ¿ya? Y luego colocan data frame nuevo, punto, ya, y aquí viene la parte que se parece en este caso a base de datos. La función que tienen que llamar se llama group by, que significa agrupar por, ya, ¿y por qué voy a agrupar en este caso? Puedo agrupar por lo que yo quiera. Puedo agrupar por ID, puedo agrupar por nombre o puedo agrupar por género. Pero tengan en cuenta que si uno agrupa, lo que vamos a hacer es juntar los valores que sean iguales y sacar una métrica de eso. ¿Ya? En este caso, eh, si se fijan, los únicos valores que son iguales como tal son los de los géneros. ¿Ya? Entonces, si lo hiciéramos con otro no tendría mucho sentido. Entonces aquí lo vamos a hacer por género. Y si ustedes hacen eso, bueno, aquí me arroja un objeto. ¿Por qué me arroja un objeto? Porque solamente estoy agrupando, pero no estoy diciendo qué quiero exactamente. En este caso vamos a añadir otra función, que en este caso es count. ¿Ya? Y vamos a contar. Y bueno, en este caso, eh, si lo dejamos así simplemente, si se fijan, contó todos, en este caso todas las filas, y contó todos los que tenían asociados a ese nombre. Si se fijan, género en este caso, tiene femenino y masculino, los agrupó todos, y me dice, ya, en femenino tengo, ¿cuántas ID? 2 ID. ¿Cuántos nombres? 2 nombres. Y efectivamente, si se fijan, el F tiene asociados 2 nombres y 2 ID, y lo mismo para el M. Ya, eso, bueno, era básicamente en este caso lo de la parte básica de pandas. Ya, esto sirve mucho para cuando tengan que manipular datos como les expliqué. Y es bastante sencillo. Ya, esto igual lo más probable es que lo tengan que ir buscando con ChatGPT y eso porque no creo que se acuerden de toda la sintaxis. Eh, pero bueno, lo ideal es que vean que pueden agrupar datos, pueden segmentarlos, pueden ir contando, pueden ir separando, etcétera, 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 etcétera. ¿De acuerdo? También, sobre todo, lo voy a dejar aquí marcado. Si quiero columnas específicas también pueden. Bueno, esa es la idea. Ya, pero ahora lo interesante. Y bueno, aquí voy a crear otro bloque de código.
la idea es que ahora leamos un archivo, ¿ya? ¿Y cómo leemos un archivo? Bueno, lo primero es saber qué archivo queremos leer. En este caso, voy a leer algunos de los archivos que están acá, ¿ya? Que estos son archivos de prueba. A ustedes también les van a salir, ¿ok? Podemos leer el que queramos. En este caso, no sé, yo voy a leer, por ejemplo, este, no sé. No lo he visto, pero bueno, veamos qué tiene. Ya, lo primero es asignarlo a un data frame. Lo mismo de siempre, data frame igual pd.read csv. Ya, y con eso pueden leer un archivo csv. Que en este caso, si se fijan, son todos formatos CSV. También hay otras formas de leer otros tipos de archivos, por ejemplo, si es un Excel, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí lo tienen que ir buscando, ya no es muy complicado, lo más probable es que sea muy similar a la sintaxis. Pero en este caso el archivo de Spotify que les pasaron era en formato CSV, así que la idea es que veamos ese. Y bueno, ¿cómo lo leo? Bueno, si ustedes quieren leer en este caso este, simplemente le dan clic derecho, copiar ruta y la pegan. Y con eso ya pueden leer el archivo. Ahora, ¿qué pasa si quiero leer el de Spotify, por ejemplo? Bueno, en este caso podrían tomar el archivo, en este caso el CSV, y lo arrastran y lo mueven. Y listo. Y ya con eso, una vez se sube el archivo, le dan clic derecho, copiar, y lo pegan y pueden leer el archivo. Ya, eso se los dejo a ustedes si es que quieren verlo. Y bueno, en este caso lo que vamos a hacer es mostrar que tiene la tabla. Bueno, y aquí si se fijan, tiene bastantes cositas. Este es un archivo de, me parece que de los tramos de los trenes, supongo, o algo así, pero bueno, si se fijan tiene bastantes y aquí podemos hacer lo mismo. Podemos hacer keys y podemos ver en este caso todas las claves que tienen asociadas. ¿Ya? Ahora también pueden obtener una en específico, pueden hacer lo mismo. Y bueno, podríamos también hacer un count acá. Y en este caso podríamos, ¿qué me da eso? Bueno, esto me cuenta en este caso todos los valores que están asociados por filas, ¿ya? Bueno, les quiero mostrar otra cosa, y es que si se fijan, aquí está cortado, ¿ya? Como les mencioné, aquí no se muestran todos los valores. Si ustedes quieren mostrar más, tienen que especificarlo con, en este caso, df.get, y aquí le colocarían, no sé, supongamos que queremos 10. Entonces aquí se me van a mostrar 10. Si quiero 20, 30 y así los tengo que pedir, ¿ya? Pero lo principal es que muestra en este caso 5 por defecto, y aquí también pueden colocarle menos. Bueno, supongamos que ahora, si nos fijamos en este archivo, no tienen IDs asociadas las longitudes ni nada. Supongamos que queremos añadirle un ID. Ya, bueno, para hacer eso, lo primero es que no lo vamos a poder hacer así a lo suelto. En este caso vamos a tener que importar NumPy. ¿Ya? NumPy permite trabajar arreglos de manera más cómoda y también les va a dejar hacer cosas que con las listas tradicionales de Python no podrían hacer. Ya, en este caso, si se fijan, con esto podemos contar las columnas que hay, o sea, perdón, las filas. Ya, ¿por qué me sirve esto? Porque si yo quiero añadir un ID, tengo que saber cuántos ID tengo que añadir, obviamente. Y bueno, para hacer eso, me sirve este valor. Entonces a este le vamos a poner, no sé, rango ID, por ejemplo. Ya, entonces este es el rango que tengo que generar IDs. Es decir, tengo que generar 17.000 IDs. Ya, ahora necesito generar una lista que tenga todo eso para poder dar el mismo formato que teníamos acá, ¿ya? Pero hacer esto muchas veces. ¿Cómo hago eso? Bueno, en este caso coloco IDs. Y bueno, ahora vamos a usar NumPy. NumPy tiene una función que permite generar rangos o sea, generar valores entre un rango. En este caso es np.range, perdón, range. Y aquí tienen que colocar el límite, en este caso. Es como cuando hacen un for. Rango ID. Ya, y con esto tendríamos todo. De hecho, si lo colocamos acá, si se fijan aquí genera 0, 1, 2, hasta el último número. ¿Ya? Si quieren colocarlo de otra forma, pueden hacerlo así.
Y ahí partiría del 1 hasta tal número. ¿Ya? Y aquí si quieren le pueden poner +1 para que sea del formato tradicional. ¿Ya? Y no parta del 0. Bueno, entonces ahora simplemente colocan en este caso la ID de columnas. Y vamos a hacer el data frame para poder añadirlo. Y bueno, aquí simplemente colocan el nombre de la key, en este caso queremos que sean IDs, y aquí simplemente pueden colocar eso, ya, porque si se fijan, aquí simplemente colocamos el ID y todo lo que queríamos añadir, ya. Aquí colocamos el ID y todo lo que queremos añadir, ¿cuántos son? Todos los elementos que están acá en esta regla. Y para juntarlos simplemente es con un concat. Df final, en este caso, mi data frame final sería concat. Y en este caso tendríamos que juntar el data frame que teníamos al principio, es decir, este de las latitudes, TF, con, en este caso, la columna. Entonces, id de columnas. Perdón que le ponga tanto espacio, pero es que me parece más cómodo así. Y bueno, si lo añadimos así, lo que va a pasar es lo mismo que pasó la vez pasada cuando aquí no colocamos el axis. Se van a añadir en desigual, ¿ya? Lo voy a mostrar de nuevo para que se hagan una idea. ¿De acuerdo? Va a pasar esto mismo. Y nosotros no queremos eso, queremos que queden al lado, obviamente asignado a su propia longitud, latitud, etc. Entonces para eso, nuevamente, axis 1. Y con eso ya podemos mostrar los datos. Y... Ah, perdón, es que como generé esto de nuevo, se borró el data frame de acá. Entonces lo tengo que generar de nuevo. Ya, y ahí está. Y si se fijan, ahora tenemos la columna ID y cada latitud y longitud tiene su propio ID. ¿Ya? No se guíen por este número, este es solamente para saber en qué posición estamos. Si se fijan, esta es la 0, aquí es la 1, es lo mismo, ya, porque llegamos hasta el 17.000 y esta llega 1 menos. Bueno, eso sería lo que hay que ver de pandas. Tengo un archivo en el que trabajé un poco el de Spotify para que vieran aplicando esto mismo. Se los voy a subir después, pero bueno, ya vieron que pueden trabajar muchas cositas aquí, no es difícil realmente. Ya también pueden agrupar aquí y contar. Por ejemplo, si quisieran hacer un group by, y aquí, no sé, supongamos por... La verdad es que no hay ningún valor que sea como similar. Si se fijan, son simplemente, por ejemplo, cuál es más recorrido. En este caso, tiene temas de caso, me parece. La verdad, no sé muy bien de qué son estos datos. Son datos de prueba por lo general. Pero bueno, aquí podrían también agrupar, no sé, por ejemplo, por population. Y bueno, en el caso de el de Spotify, podrían agrupar, en este caso, por el artista. ¿Ya? En el documento que les voy a mandar después está hecho un poco eso de agrupar por artista para que vean un poco el potencial de esto. Bueno, y eso sería. Si tienen alguna duda, me dicen, porque ahora vamos a empezar a ver objetos, ya que eso es la parte densa. Bueno, entonces, sale aquí, objetos. Ya, entonces, objetos. Bueno, en Python ustedes hasta el momento, esto es para adelantar un poco, en Python ustedes hasta el momento han trabajado con programación estructural, ya es decir, ustedes hacen funciones, tienen manejos de datos, etc. Bueno, ahora, bueno, yo creo que la mayoría juega cosas aquí y bueno, para alcanzar ese punto, lo que se suele hacer es trabajar con objetos. ¿Cuál es la gran diferencia? Los objetos, en este caso, tienen métodos específicos que les dejan hacer cosas. Es decir, voy a hacer un paint en este caso. Ya, ustedes en la programación normal definen una estructura de trabajo y aplican diferentes funciones a valores. Por ejemplo, dicen A igual 1
Y a ese valor A le aplican distintas funciones para que haga algo eso y obtengan otro resultado. No sé, supongan que obtienen A igual 2 después de eso. ¿Ya? Y la orientada a objetos, en este caso, ustedes definen un objeto, en este caso vamos a decir el objeto número. ¿Ya? Y el objeto número le asignan un valor, no sé, 3. Ahora, ese objeto número tiene funciones específicas que solo se pueden aplicar a ese número. ¿Ya? Es decir, el objeto número, supongamos que tiene la operación de sumar, de restar, de multiplicar, etcétera, ¿ya? Pero esos son solo aplicables a este objeto, ¿ya? Si ustedes trataran de aplicar eso a otro objeto o a algo de programación estructurada, no les va a dejar, ¿ya? Porque estos métodos solo funcionan con este objeto, ¿ya? Ahora, los objetos, en este caso, son un concepto como tal y se pueden desestructurar en más cosas, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que tenemos el típico ejemplo que ponen de objetos. Supongan que tienen los vehículos, ¿ya? Tienen un vehículo, pero un vehículo es muy genérico. Ya un vehículo puede tener varios tipos de como maneras de catalogarse. En este caso puede ser un auto, un camión, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso una motocicleta puede ser un vehículo, ¿ya? Y si se fijan, cada uno es distinto, porque cada uno tiene sus propiedades. En este caso, no sé, supongamos un motor tiene una rueda especial, ya que son ruedas, no sé, aro 20, por dar un ejemplo. Y un camión usa otro tipo de ruedas y otro tipo de motor. Y la moto igual, ¿ya? Incluso podrían hacerlo por las patentes son distintas de cada uno. Pero todos siguen siendo un vehículo. Por más que compartas cosas como, por ejemplo, puede ser el color, puede ser, en este caso, no sé, kilómetros recorridos, etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? Bueno, la gracia de esto es que también ahorran mucho, mucho código. ¿Ya? Cuando ustedes trabajan orientados a objetos, como abstraen más una idea, eh, no tienen que pasar por procesos de preguntar tanto if ni si tal ocurre tal cosa, no. Ustedes simplemente aplican una función, listo. Como opera con ese valor, no tienen que complicarse tanto la vida. Obviamente también van a tener que usar if, pero a lo que voy es que van a poder ahorrar mucha sintaxis, en este caso al programar, y también van a hacerlo de manera mucho más ordenada. Pero bueno, ya hablé mucho, así que hagamos algo. Ya, lo primero es que vamos a trabajar en este caso la clase, ¿ya? Cuando ustedes definen una clase, es como definen un objeto, ¿ya? En este caso vamos a crear el objeto, ya, ¿qué queremos? El objeto vehículo. ¿Ok? Bueno, y dentro del objeto vehículo ustedes definen en este caso qué hace, ¿ya? No pesquen mucho esto porque es Copilot. Pero bueno, lo principal es que ustedes pueden o no colocar una función de inicio. ¿Qué es la función de inicio? Cuando yo llamo a mi objeto, le asigno valores. Ya, por ejemplo, si yo quiero decir el nombre del vehículo, qué color tiene, qué tipo de ruedas, como aparece ahí, por ejemplo, qué tipo de patente tiene, qué tipo de altura, etcétera. Entonces, puedo definirlo. Coloco def init. Y bueno, ¿qué va aquí adentro? Lo primero es que ustedes deben colocar self. ¿Ya? ¿Qué es self? Bueno, como les expliqué, pueden haber distintos tipos de autos, de camiones o motos, y todos son un tipo de vehículo. Y a su vez, por ejemplo, si yo tengo varios tipos de autos, si bien son todos vehículos, son distintos vehículos. Entonces, cuando yo digo self, estoy diciendo mi propio vehículo, es decir, el que estoy llamando en ese momento. Por ejemplo, si yo digo auto 1, vehículo, y yo digo auto 2, vehículo igualmente, si se fijan, los llamo de la misma manera, pero son distintos. ¿Ok? El método self lo que me permite es saber a cuál de los dos me estoy refiriendo. ¿Ya? Esa es la manera más simple de explicarlo. Entonces, aquí simplemente defino las propiedades y digo self. En este caso vamos a decir nombre y le asignamos un nombre. ¿Pero qué nombre le asignamos? Bueno,
En este caso, como yo quiero que al inicializar el objeto obtenga un nombre que yo le voy a dar, aquí simplemente colocan nombre. Y aquí definen el nombre, se lo asignan, ¿ya? Ahora, voy a hacer aquí el if name igual main. Y bueno, voy a colocar aquí auto 1, en este caso vehículo, y yo lo inicializo así. Ahora, si nos vamos acá, ya, si se fijan me dio un error. ¿Por qué? Porque yo en la función de inicio le dije que iba a pasarle, en este caso, un nombre. ¿Ya? El self no lo tomen como un atributo, es simplemente para referenciar que es ese objeto en concreto. ¿Ya? Eso no es un atributo. Ahora, aquí debo pasarle un nombre en este caso. Puede ser un número, un string, no importa. ¿Ya? Si se fijan yo le puedo pasar un 1 y esto va a funcionar. Si yo le coloco aquí nombre, también va a funcionar. Eso lo tienen que especificar aquí dentro. Si quieren un tipo de valor, lo tienen que especificar aquí dentro. ¿Ya? Pero bueno, eso ya lo saben hacer. Simplemente colocan un if, tanto, lo comprueban qué tipo de valor es, etc. Ahora, esto también lo podrían colocar como mezclado. Por ejemplo, si yo coloco input, ingrese un nombre de vehículo, por ejemplo. Y esto lo puedo colocar aquí como nombre. Y aquí simplemente colocan eso. Y si se fijan, ay, no guardé, perdón. Ya, aquí me pide ingresar el nombre, entonces le puedo poner hola. Y ya, yo quiero ver ahora el nombre, ¿cómo veo el nombre? Bueno, supongamos que coloco print auto 1, como harían normalmente. Y si se fijan, me devolvió esto. Ya, ¿pero qué es esto? Bueno, esto es, en este caso, el objeto. Este objeto, en concreto, el objeto vehículo. Cuando yo llamo a auto, estoy llamando al objeto vehículo, en este caso que está asignado a auto 1, a uno específico. Si yo quiero ver el nombre, bueno, aquí entramos a dos temas. Lo primero es que los objetos, por lo general, deberían ser privados. ¿Ya? ¿A qué me refiero con privados? Bueno, vamos a hacer otro bonito. Ya. Un objeto debería ser privado porque supongamos que yo creo mi vehículo. Como les mencioné, uno crea una clase en este caso. ¿Ya? El nombre es un poco raro, pero no lo tengan en cuenta. Cuando ustedes colocan class, hacen referencia en este caso a un objeto. Cuando yo creo una clase o un objeto, tiene sus propios métodos, como les dije, en este caso para poder sumar, restar, etcétera, 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 etcétera. Ahora, esos métodos son solo accesibles, en este caso, por la clase en concreto, ¿ya? Ahora, el problema de esto es que yo puedo, a partir de, por ejemplo, definir, no sé, auto 1, le atribuir, no sé, en este caso la clase, y yo puedo utilizar sobre este auto 1 los métodos que están aquí dentro, ¿ya? En otros lenguajes no suele ser así, pero en Python, como es multiparadigma, mezcla muchas cosas y eso no está tan bien definido, ¿ya? También que en Python nadie suele trabajar clases a este nivel, entonces es por eso que da esos problemas. Ahora, si yo aquí dentro de esto llamo a la propiedad en este caso de nombre, que si se fijan aquí yo puse self nombre, si yo coloco auto1.nombre, si se fijan aquí yo coloco hola y me muestra hola, ¿ya? Porque llamé en este caso a la propiedad de nombre. Pero eso no debería pasar. Y para evitar que eso pase, se coloca en este caso dos guiones bajos, ¿ya? ¿Qué significan esos dos guiones bajos? Que en este caso la propiedad de nombre va a pasar a ser privada, ¿ya? Si ustedes la tienen así, significa que es pública, es decir, cualquiera puede acceder a ella. Pero lo ideal sería que fuera privada. ¿Por qué? Para mayor seguridad y también para que no se mezcle con otras propiedades que puedan tener en su código. ¿Ya? Ahora, fíjense, si yo se le vamos a poner Toyota,
Si se fijan ahora me da un error. Dice que el objeto no tiene ningún atributo de nombre. Ah, perdón. Aquí tienen que colocarle obviamente en bajo, porque ahora le cambiamos el nombre. No sé, Toyota. Y si se fijan ahora me da el error correcto. Dice que no tiene ningún atributo asignado. Y eso es porque ahora este está de manera privada. Es decir, solo se puede acceder dentro de esta clase. Bueno, entonces, ¿cómo sería la manera correcta de poder obtener el nombre? Bueno, así como hay métodos para poder inicializar, también hay métodos para poder obtener y colocar valores. En este caso los más famosos, y como se suele ver esto, el PO, es con los setter y getter. ¿Ya? Un setter es un método por el cual yo puedo colocarle un valor a mi objeto, y el getter es como puedo obtener los valores. En este caso vamos a colocar un get nombre. Bueno, para ello tienen que llamar a self nuevamente porque estoy llamando al nombre que tengo asignado a ese objeto. Y por lo general aquí pueden colocar un return así como aparece tal cual. Punto, guión bajo, nombre. ¿Ya? Si yo borrara este guión bajo, puedo borrarlo aquí igual. ¿Ya? Pero recuerden que está privado, entonces por eso debo colocar el guión bajo. Lo voy a hacer así desde ahora porque es la manera correcta de trabajar los objetos. Bueno, entonces si yo coloco auto.getNombre, hola, si se fijan no hace nada porque yo estoy retornando simplemente el nombre, entonces aquí debería printearlo. Y una vez haga eso, si se fijan ahora obtuve el nombre, ¿ya? Y bueno, esta es la manera correcta de hacerlo. Si yo quiero, por ejemplo, ahora cambiar el nombre, lo mismo, simplemente creamos una función de setter y lo que hacemos es decir, mi nombre, que está asignado a este objeto, quiero que sea ahora igual al nombre que voy a recibir de fuera. ¿De acuerdo? Entonces simplemente decimos auto1.setNombre y bueno, le vamos a poner lo mismo que sale ahí, en este caso Ferrari. Y ahora copio esta línea, la pego y si se fijan le voy a poner hola. Lo primero que debería hacer es mostrarme un hola y luego un Ferrari. Ya, y si se fijan, eso es lo que ocurre. Bueno, la gracia de esto es que yo también puedo asignarles otros atributos y, por ejemplo, puedo decir aquí self.color, pero supongamos que yo no quiero que el color esté a priori. Lo que puedo hacer es colocar un string vacío y no sé, supongamos que la marca también. Marca igual vacío. ¿Ya? Es decir, yo inicializo el objeto, pero no tiene ningún color ni una marca asociado. No tengo que ingresarle nada de acá. ¿Ya? Luego pueden hacer lo mismo ahora entonces. Por ejemplo, coloco def set color y lo mismo, llamo el método self para llamar al color que está asignado a ese vehículo y el color que le voy a colocar. Y luego simplemente colocan self para llamar, como dije nuevamente, a la variable que está asociado a ese objeto, color, y le van a colocar el color que tienen ahí. Y ahí vamos a hacer el tiro el get. Self y return self color. Ya, entonces voy a borrar esto ahora para hacerlo más rápido. Le vamos a poner aquí Ferrari al tiro. Voy a borrar eso. Y ahora a este auto le vamos a asignar un color. En este caso set color negro, por ejemplo. Y ahora decimos auto.getColor. Y esto lo mostramos en consola. Y... ¿qué pasó? Auto is not defined. Ah, perdón, aquí era un 1. Ya, y si se fijan ahora me muestra el color. Bueno, esto es como básicamente se manejan los objetos en Python y en general. Ya en otros lenguajes se suele colocar otro tipo de sintaxis, pero en Python es así. Lo que sí se replica en otros lenguajes es en este caso los getter, los setter, y también pueden ir trabajando variables. Por ejemplo, hay una que probablemente vieron que era def str, ¿de acuerdo? Y esto es simplemente para poder mostrar todas las características que están vinculadas a un objeto. ¿Ya? Es simplemente eso. Por ejemplo, si yo, en este caso, llamase
str. Si se fijan, no me mostró nada, ¿ya? Y eso es porque, nuevamente, esto todo está privado, ¿ya? Todo esto está dentro de la función. Si yo quisiera obtenerlo, tendría que hacer en este caso def obtener datos, por ejemplo. Llamo nuevamente el método self y llamaría en este caso a print str. ¿Ya? Y aquí simplemente ponen obtener datos y uy, a ver, no, creo que no era así. Bueno, pero no se compliquen, si de todas maneras lo pueden hacer de la otra forma, pueden aquí obtener datos y hacerlo así manual, ¿ya? Simplemente así. Esos métodos están un poquito más ocultos, pero no se compliquen, ya pueden obtenerlos así igualmente y se ahorran el tema de tener que utilizar funciones internas, ¿ya? Si se fijan, ahí ya me devolvió todo. Y bueno, si se fijan también tiene asociado marca y marca como no le asigne nada me muestra un string vacío. Aquí le puedo poner, no sé, marca defecto y bueno, ahí me lo muestra correctamente. Ya, ahora, yo sé que esto es un poco denso, pero ahora vamos a hacer la última parte. Supongamos que yo ahora quiero hacer lo mismo de la herencia que teníamos antes. En este caso, no sé si lo voy a poder devolver a como estaba antes. A ver. No, no voy a poder. Bueno, pero si recuerdan, les mencioné que, por ejemplo, teníamos un vehículo. Y ese vehículo tenía distintas categorías. Es decir, puedo decir que hay un auto, una moto, bla, 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 bla. Para hacer eso, en otros lenguajes por lo general se suele hacer así. Ustedes colocan, en este caso, auto, extends y extiende en este caso a vehículo. ¿Ya? Lo extiende porque en este caso ustedes están llevando el concepto de vehículo hacia una parte más abajo. ¿Y qué quiere decir eso? Que auto en este caso puede utilizar las mismas propiedades que están definidas ya acá. Es decir, también le puedo colocar un nombre, un color, obtener los datos, etcétera, etcétera. Pero aparte la clase auto tiene otros atributos. ¿Ya? Y para hacer eso, simplemente tienen que colocar en este caso aquí dentro la clase. En este caso es vehículo. Simplemente haciendo eso ya pueden hacer lo de atribuirle características, en este caso, de la clase de arriba. ¿Ya? Esto se suele llamar herencia. Y bueno, aquí podemos atribuirle nuestras propias cosas. Ya, voy a colocar lo que me marca acá para poder explicarlo un poquito. Si se fijan, aquí está nuevamente definido init, que es lo mismo que estaba acá. Llama el self y llama el nombre. Y si se fijan, aquí hay una palabra reservada que dice super. ¿Ya? ¿Qué se refiere super? Bueno, que van a poder, en este caso, colocar este valor que está acá, lo van a poder, este valor que está acá, lo van a asignar a la clase que está arriba, a la clase padre. ¿Ya? Para poder obtener el propio, o sea, para poder asignarlo, porque si se fijan, esta clase vehículo no tiene nombre, no tiene definido nombre, lo tiene definido vehículo. Y para poder asignárselo como tal al auto, tienen que llamar a la clase padre y asignar el valor. ¿Ya? Y si se fijan, aquí tiene el tema de la marca, que aquí también está. Aquí lo tendríamos que borrar. Y aquí le asignamos marca. Ya, ¿qué es lo que quiero que vean de todo esto? Que es lo importante. Aquí vamos a crear otra función. Aquí vamos a crear get marca. Y vamos a poder en este caso obtener la marca. Ahora, fíjense, vamos a crear vehículo 1. Se llama con vehículo. Y me pedía en este caso nombre simplemente. Entonces le vamos a poner, bueno, le vamos a poner también color. Y aquí también tendríamos que colocarle color. Entonces, el nombre le vamos a poner
no sé, bueno, lo que aparezca aquí, ¿ya? Entonces, en este caso le asignamos un color y un nombre, ¿ya? Si se fijan, aquí no tengo definido lo de la marca. Y eso es lo importante y que quiero que vean. Vamos a mostrar los datos de ese vehículo y ahora vamos a colocar auto 1 en este caso. Y le vamos a colocar Toyota. Ahora, fíjense que en este caso vamos a colocarle también un color, ¿ya? Para que podamos ver la diferencia clarito, clarito, clarito. Entonces aquí blanco, ya. Y ahora a este auto le vamos a añadir punto get marca. Y esto lo vamos a mostrar en pantalla. Ya, entonces, si yo llamo esto, perdón, aquí me quedó esa comita flotando. Ya, ahora fíjense, mostramos los datos del primer vehículo y obtuvimos los datos del auto y su marca. Ahora, supongamos que voy a añadir aquí otra función, def set marca, es decir, para poder colocarle una marca al auto en este caso. ¿Ya? Al auto 1 deberíamos poder, por ejemplo, si yo coloco auto 1.set marca, coloco, no sé, le vamos a colocar marca Nissan. Ahora debería aparecer Nissan. Perfecto, todo bien. Pero ¿qué pasa si yo a vehículo le quiero añadir eso? Es decir, vehículo 1.set marca, no sé, Nissan también. Bueno, me va a tirar un error. ¿Por qué? Porque ese método no está definido en vehículo. ¿Ya? Y eso era lo que quería que vieran. Que yo puedo definir otros tipos de métodos, en los hijos en este caso, que no necesariamente están atribuidos al padre y que pueden tener características distintas. Si lo viéramos más de un lado, por ejemplo, de un juego, podríamos decir la clase enemigo. Enemigo. Enemigo puede tener una posición, eh, un daño genérico, etcétera, etcétera. Pero enemigo tiene sus divisiones, por ejemplo, un jefe, ya, un personaje, uno normal, y cada uno puede tener una característica distinta. Por ejemplo, este podría tener armadura especial, y solamente jefe tendría armadura especial. Este podría tener, no sé, daño inicial, porque como es un enemigo normal, le vamos a pegar más de lo que deberíamos pegarle en general a los enemigos. ¿Ya? Bueno, eso sería básicamente el tema de las clases. No sé si les pareció algo complejo, un poco enredado. Tengo también un ejercicio un poco más complejo que van a ver, de hecho, en el ramo que sigue de programación. Pero no lo quiero ver acá porque probablemente los maree más de lo que ya deben estar con todo esto. Así que se los voy a subir igual para que lo puedan examinar y lo vayan viendo. ¿Ya? Pero bueno, no sé si tienen alguna duda. Por cierto, esto de las clases, aquí se usa mucho recursividad, así que si no la entendieron mucho, repásenla porque la van a tener que usar bastante, bastante luego. Bueno, eso sería entonces la clase. Quería ver el tema de las pruebas unitarias que creo que les mencionaron en clases. Y si no, bueno, algo les subieron de eso. Pero mejor para después, ya porque igual esto fue bastante denso, así que es mejor para otra instancia. Así que eso sería.